Anhelo vivir cerca de ti. Anhelo seguir en pos de ti. Estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión, eternamente siempre a tu lado. Mi alma te alaba, eterno Dios. Te agradezco que me amarás. Grandes son tus maravillas, Padre. Grandes son tus Salvador, admirable príncipe de paz, fantasía a ti mi lealtad, visita tu tiempo con la sal, para sazonar lo que tú quieras. Santa voluntad, porque no hay Dios como tú, que nació en la cruz por mí, pagará. Grandes son tus maravillas, Padre. Grandes son tus gloria. Por eso te ves mi oreja, otra vez se da una lección. Quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy tu mayordomo.
dio su vida dando su sangre en su pecho. Nadie se jacte. Aleluya, santo, santo, gracias Espíritu Santo. Bendiciones, iglesia. Que la paz del Señor sea con todos. La misericordia os acompañe. El amor de Dios os inunde el corazón. La gracia del capitán en la zarza esté dentro de vuestra vida. Ha habido un problema con el móvil, que se ha estropeado lo que será el altavoz y ya no podía ponerme. Entonces estoy con el móvil de mi hijo que ha puesto el sello lo más pronto posible, y aquí estoy. Yo tengo una palabra del Señor bendito, sencilla, que yo creo que es muy sencilla, pero la tengo para compartirla con cariño y con el amor del Señor. Entonces aquí estamos y leo la palabra del Señor en Juan, capítulo 4, versículo 21 del capítulo 4. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Solo se puede adorar a una divinidad. Quiere decirse a Dios. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que cubrían todo el planeta Tierra. Hay otro texto por ahí, por la Biblia: el Espíritu adornó los cielos. Cristo habló del Consolador en el capítulo 14: es necesario que me marche y os enviaré el Consolador, en el 16 de Juan. Entonces, el Espíritu Santo que aquí ha venido, que vino en Pentecostés, allá en Hechos 2, se impartió sobre los 120. Pedro se puso en pie, predicó, y unas cuantas miles de personas se convirtieron. Adorar a Dios es muy sencillo cuando hay una experiencia con Él. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Perdón, ya estoy aquí, poco a poco. Adorar, orar, relacionarse con Dios. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. La verdadera adoración
surge de los corazones que son vencidos por una visión del amor inmerecido de Dios por nosotros. Cuando Pablo está con los atenienses en el Areópago, dice, Dios es espíritu. Dice algo así como, en Él nos movemos, dentro de Él. En Él somos. Entonces, Dios, que es espíritu, está ahora mismo en este momento, está ministrando en Argentina, en el Machu Picchu, por allá, en Perú, está ministrando en Inglaterra, está ministrando en todas las partes de la tierra, porque Dios está en todas partes. Y dice en el Areópago, Dios no es materia, no es de oro, no es de plata, no es de barro, es un espíritu, pero persona, siente, ama, piensa, comprende, ayuda y llena de misericordia los corazones agradecidos que han tenido una experiencia con ese amor que Dios tiene para con nosotros. Pablo habla un poco de una frase del amor y habla del amor de Cristo. En Efesios 3:14 en adelante, por allá por el 15-16, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no puedo adorar a una pared, no puedo adorar a un árbol, no puedo adorar a una piedra, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Qué es adoración? Inclinación, agradecimiento, roce con el carpintero, que cambia los nudos de mi existencia en la blandura de las ternuras de la comprensión. ¿Qué es comprensión? Tener un hombro para que se recueste la cabeza del cansado. ¿Qué es comprensión? Saber secar las lágrimas de alguien, de un ser querido que se le ha marchado. ¿Qué es comprensión? Es transmitir lo que llevamos de Dios en las entrañas. Capítulo 13, primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué hace Dios con ese amor en nuestro corazón? Manifestarse Él. Toda la vida cristiana depende de lo que Cristo hace dentro de nuestra vida. La vida cristiana no son años, es un cambio, es una regeneración. Es un cicatrizar las raíces internas de mis conceptos que van en contra del Dios de la misericordia, que precisamente es el Dios que nosotros nos rendimos a Él por una visión del amor inmerecido de Dios por nosotros. Se basa en la revelación del amor de sí mismo, de su bondad, su misericordia, su disposición a perdonar. No se trata de pinchar. El camino no es una obligación. En ninguna parte de la Biblia veo la palabra obligación. La exposición de tus palabras alumbra. Entonces, si la exposición de tus palabras alumbra, nosotros podemos aconsejar, pero no obligar. Él no obliga a nadie. Es tan caballero que para entrar en una vida le pide permiso primero.
tiene una educación de rango abolengo de Dios. Llamo a la puerta, si me dejas entrar, yo entro. Cuando por primera vez fui a escuchar el Evangelio, hace años, estaba por allí, entre la gente, y el predicador dijo: yo soy Jesús y estoy en la puerta, si me dejas entrar, yo entro. Y yo dije, muy despacito, que me daba el H: Señor, si vives, yo te recibo en mi corazón. En ese momento sentí literalmente una bola de fuego, algo que me entró por la cabeza. Me quemó sin quemarme, me llenó y me entró al corazón. Y el hidrógeno que yo tenía en la sangre se me quitó y el vigor me volvió. Pero me conectó con el reino y me hizo ver la obra del diablo. Eso pasó todo en unas milésimas de segundo. Esa esencia que yo me encontré me conectó con su reino. Ya desde ese momento ya no podía vivir sin estar con Dios. El segundo mensaje que escuché fue que Jesús ayunó. Pues entonces yo dije: ¿qué es un ayuno? Pues que no tienes que beber ni hacer nada, tienes que no comer nada. Y yo me fui a la montaña entre los árboles y estuve unos cuantos hasta la tarde buscando al Señor. Eso fue ya el segundo domingo. Y el tercer domingo. Y aproximadamente al año y algo, el Señor me habló, porque ya empezó a hablarme, y me dijo: tienes que orar 12 horas diarias. Y empecé a orar desde las 8 de la mañana, porque me lo dijo, hasta las 8 de la noche. Me salían salmos que nunca había leído. Y era muy fácil estar ese tiempo. Era una obra del Espíritu, eso es un milagro de Dios en la vida humana. Pero era de tanta bendición, era un cambio tan grande. Sentir la presencia que cambia, que transforma. Donde dice San Pablo que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Si ese espíritu no es una piedra, Él ha hecho este universo. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Es imposible que sea un cacho de escayola, o un cacho de madera, o una piedra. Es Dios. Está en todas partes. Una vez, comiendo con un médico en la casa de unos hermanos, le decía a la gente que fuera al culto, porque era un caló, era un especialista de varias cosas. Él trabajaba dentro de lo que es la sanidad por sectores de España, para el gobierno de sanidad, para el Ministerio de Sanidad. Yo no le dije nada de ir a la iglesia, a la capilla. Y él se extrañó, me miró: ¿y por qué todos me han dicho y usted no me ha dicho nada? Digo: yo solamente puedo decirle cómo sentir la presencia. Y me dijo: ¿y cómo siento? Digo: cuando vaya a casa se pone como quiera, acostado, boca abajo, de pie, de rodillas, y dice que recibe a Jesucristo como su Salvador, que le perdone sus pecados y que la sangre de Cristo le limpie el alma. Y este médico caló, se fue a su casa, se puso de rodillas, empezó a buscar al Señor, bajó la presencia, y no solamente lo salvó, sino que lo bautizó del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Al otro día, o a los pocos días, fue a la capilla. Pero no porque se le llamara, no, sino porque se le presentó un Dios que vive, que le invoca si viene, que le llama si responde. Dice la Biblia: el que ha hecho el oído para oír y el ojo para ver, no oirá y
y verá. Los dioses de ellos son de piedra, pero yo soy. Tienen pies y no andan, manos y no palpan. Hablan y no, boca y no dicen. Yo hablo, yo veo, yo me muevo, yo entro. El que tiene la experiencia con la presencia, su vida ya no es la misma nunca, en toda la vida. Porque eso no es una religión, es una realidad con un Dios vivo que se siente, que se palpa, que te habla, que te cambia, que te llena el corazón. Por eso dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, dice Cristo. Aquella mujer en aquel capítulo 4, la samaritana. Dice, hay que adorarle en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? Está escrito en minúscula, no es el Espíritu Santo, que siempre se escribe con mayúscula. Nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. La parte del espíritu es lo que hizo Dios en nuestra vida para, por medio de esa parte espíritu, comunicarse Él con su espíritu. El que es con el Señor. Y si somos un espíritu con el Señor, todo lo del Señor se va a formar en mí. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Cristo... Gracias, Vidente. Cuando el Cristo viene a nuestro corazón, dice también en Efesios 3:14 en adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. La comprensión viene de que Cristo habite, sea el dueño, permanezca en el corazón. No es salir corriendo a un lugar. Es vivir al paso de Cristo. Es dejar que Él sea el dueño de mi vida interior. Y dice, y arraigados y cimentados en amor, para ser capaces de comprender. Cuando Cristo vive dentro y se forma, como dice Gálatas, Pablo, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es Cristo? Justicia, santidad, verdad, misericordia, compasión, ternura, sencillez, simplicidad, cariño, amor y al mismo tiempo poder. En Hebreos capítulo 1 dice que es el resplandor de su gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si yo tengo a Cristo dentro, tengo el resplandor de la gloria del Padre dentro de mí. Y Él es la imagen de su sustancia del Dios Padre. Y si tengo la sustancia del Dios Padre, sé cómo sabe su presencia. Ahora, el Padre se manifiesta de una manera así. De tal manera amó Dios. Hay muchas formas de amar, pero como amó Dios Padre, no. Que dio a su Hijo Jesucristo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Para no perderme, tengo que coger las enseñanzas de Cristo. Para no desviarme, Cristo tiene que habitar en el corazón y tomar el control de mi existencia cual barca en el río, de este océano, de esta vida en que vivimos en la tierra. Si dejo que Cristo me gobierne, me libra de la falsa adoración a piedras muertas, a ídolos mudos.
que no sirven para nada. Si te caen encima te matan. Son de piedra y pesan mucho. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, esa bendita persona que guía a toda la verdad, que toma las cosas del Señor y nos las ha de saber, que nos ha de saber todo lo que oyere, y que no hablará por su propia cuenta, aún vive sujeto bajo la dirección de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, sobre todas las cosas. Y la ministra por su Espíritu Santo. Hay un texto por ahí, me parece que está en Romanos, que dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, Cristo en nosotros produce lo siguiente: justicia verdadera, auténtica, sinceridad verdadera, transparencia verdadera, auténtica vida cristiana verdadera. Porque no vivo a los ojos de la gente, vivo a los ojos de Dios. Porque no me agrada el aplauso de la gente, me agrada lo que opina Dios de mí. Como dijo Dios a Satanás cuando habló de Job: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Ay! Recto, eso dijo. ¡Ay! Claro, le rodeas, así sí. Y dice una palabra que me quebrantó hace tiempo. Quítale todo y verás cómo blasfema en tu presencia. O sea que si Job abandona y dice una palabra en contra de Dios, lo dice en su misma presencia. Y cuando Satanás está hablando con Dios, Dios con Satanás acerca de Job, están los ángeles presentes. Los hijos de Dios en ese texto son los ángeles que vienen a dar cuentas de sus quehaceres que Dios le manda hacer, de sus responsabilidades. Pablo lo dice lo expresa muy claramente en Efesios 3:14. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Al ángel Miguel, el arcángel Miguel, le puso él el nombre y la responsabilidad. Al ángel Gabriel le puso él el nombre y la responsabilidad. Y así sucesivamente con los siervos y profetas de la tierra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Luego, ¿qué tengo que hacer para seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad? Vivir en la verdad que me revela la palabra de Dios acerca del proceder de Cristo y de la administración del Espíritu Santo. Y me acobijo bajo el amor del Dios Padre en aquel Calvario. Ya no dependo de la ley aquella del Sinaí, porque clavó el asta que nos era contraria, quitándola del medio y abriendo un camino vivo y nuevo en el desgarro de su carne, el Cristo nuestro. Ese Cristo que no han pintado los pintores, que los poetas han hablado de él, que los escritores siguen escribiendo de él, que el mundo entero está hablando de él. Ese Cristo de gloria, Espíritu, Dios, Espíritu. Su cuerpo, lo dice en Hebreos 10, dice: ofrenda y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo, le dice a su Padre. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y qué estaba escrito en el rollo del libro? Pues será como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermoso, desfigurado entre los hijos de los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Yo le veo cuando lo flagelan, no lo aguanto, me quebranto, lloro, gimo, cierro los ojos. Hay una canción de una persona que canta alabanzas para el Señor y pone unas cuantas imágenes de la pasión de Cristo, y yo tengo que cerrar los ojos porque no lo aguanto.
Y a veces le he dicho entre sollozos, pero ¿por qué permitiste que te escupieran? Un alguacelillo, chupatintas, pamplinero, que adula a la gente para sacar provecho. Que es un hipócrita quemado. Esa gente que le llamaste luego la verdad, le dijiste sepulcros blanqueados por fuera, pero los que van por encima no saben que sois huesos llenos de huesos de muerto. Sepulcros blanqueados. Le llamo a los escribas. Entonces, ese Cristo Santo que sufrió tanto, clavado con aquellos clavos terribles en sus manos, en sus pies, ese costado abierto por la lanza hasta el corazón, todo por amor. Si ese amor no te vence por dentro y te rompe el orgullo que tenemos, la maldición que arrastramos de la maldición de Adán, como dice precisamente Pablo en Romanos, Adán, y luego dice, el postrer Adán nos liberó. Si hubiera habido un segundo, tenía que haber dicho el segundo. No, dijo el postrer, que es el último, que es Cristo, quien nos liberó de la maldición de Adán, quien nos liberó de la opresión satánica, de los pecados cometidos, es que están pisando a veces. Entonces, vamos a ver, hermanos, si hay tanta gratitud en nuestra vida por el perdón, si hemos comprendido qué es el perdón de mis pecados, la entrada a la eternidad. Dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y ya tenía un poco más de 90 años. Y ya había hecho muchas faenas y muchas cosas, como escribir el Evangelio de Juan y otras cosas. El Apocalipsis los recibió. Las experiencias que tuvo fueron impresionantes. Vio el cielo nuevo y la tierra nueva, vio la Jerusalén celestial. Vio al Señor, gloria. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, yo tuve como un pensamiento, como un periodista, y le hice una entrevista por fe. ¿No tienes todos los ministerios, Juanico? Dice Ronquillico, tengo todos los 5 ministerios. Y tengo todos los dones del Espíritu Santo. Anda. Y he visto al Señor varias veces, estuve con Él, y luego después de muerto se le apareció, y luego también, y luego me enseñó, bueno, todo eso. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A dónde nos lleva? ¿A qué altura nos pone? Pablo dice en Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y le pregunté al Señor, no lo entiendo, ¿qué son las riquezas de tu gloria, Padre? Para los cristianos. Me llevó a Efesios 2:6, donde dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Me están pisando, pero bueno, seguimos. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice capítulo 4 de Efesios? El que subió primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, para luego subir por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿A dónde se llevó a la iglesia? En su omnisciencia, el Dios Padre, por encima de todos los cielos, a sentarse con Cristo. Las riquezas de su gloria. Y en el versículo 7, la palabra para es una puerta abierta al misterio de un versículo, que esconde 1.000 millones de bendiciones, Padre, que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que enseñar a todas las otras creaciones las riquezas que tiene el Dios Padre para la Iglesia.
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para enseñar, hablar, traer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cómo conocer las virtudes de Cristo si no dejamos que crezca en nuestra vida, se adueñe de nuestro yo, se adueñe de nuestra pobre mente ridícula y pónganos la mente de Cristo? Vamos a pensar cómo piensa Cristo. ¿Habrá algún pensamiento de egoísmo en Cristo? No. ¿Algún pensamiento de creerse interesante? No lo necesita. Lo necesita el ser humano débil, frágil, pequeño, volátil. Un pequeño infarto y hasta luego. Una pequeña enfermedad de un tumor y hasta luego. Y además sufriendo mucho. Es frágil. Decía el poeta, una arista seca que el viento va a romper. ¿Pero quién es Cristo? Dice, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, manifestación visible del Dios invisible. El Verbo era con Dios, Dios Padre ponía en él lo que quería hacer, la obra, cumbre, que es la Iglesia. Nacida de nuevo. ¿Qué hace ese Dios? Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego la vida de Cristo es la luz mía. A Cristo le pone un apellido en los hebreos, firme ancla del alma que entró en el lugar santísimo. Mi barca de mi asistencia, navegando en las aguas turbulentas de esta vida, está anclada en Cristo, que es el ancla de mi alma, en el reino de Dios. Y por los eslabones de la doctrina me tiene cogido de tal forma que no hay tempestad que pueda con mi barca. Pero no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi intelecto, no es mi coeficiente. Conocí a un hermano una vez, no era calor, era un jambicón, que está allá en el cielo. Pues era profesor de griego, maestro del hebreo, experto en arameo, experto en lenguas muertas, las que no se hablan. Varios doctorados, en fin, un jefe de una universidad. Porque le mandé a dar gracias por un culto. Ahora ya estoy poco a poco. Porque le mandé a dar gracias por un culto que predicó otro hermano. Se hinchó a llorar, dando gracias a Dios por el privilegio tan grande de dar gracias por la bendita y bellísima palabra de Dios. Le hice una reunión de unas 1000 personas hace bastantes años de esto y invité a 2. Un profesor de teología que también era un jambico y a este hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con este Cristo que tenemos, con esta Biblia que tenemos, ¿para qué la queremos? Yo le adoro en obediencia, sujeto a su palabra. Y pasó un caso en esas 1000 almas. Me dijo este hermano, que era profesor de griego, experto en arameo, maestro del hebreo y experto en lenguas muertas y muchas cosas más, muchos doctorados. ¿Cuánto tiempo tengo, ronquillo? Me dijo. Tengo 15 minutos para dar un saludo. Y luego lo dejas al hermano que nos traiga la palabra.
Se puso y leyó medio versículo de Deuteronomio, hablando de las aguas, y empezó a hablar. Caía la unción cuando llueve a cántaros. Las 1000 personas quebrantadas, todos estábamos llorando. Muy pocas veces he visto tanta gloria en ninguna reunión. Un hombre sencillo, amable, tierno, 30 minutos, 35, 40, 45 minutos, y llega un momento, o 50, no recuerdo, la cuestión es que se gira la cabeza y me mira y empieza a llorar de una forma, hermanos, que la verdad es que me quebrantó el alma. Se levantó el profesor ese, que tampoco ya está aquí, que está en el cielo, le abrazó llorando. Pero hermanos, si te ha usado Dios para quebrantarnos a más de 1000 personas con la palabra, si hemos visto la ministración de los sentimientos puros de Cristo formándose en nuestros adentros, tú no estabas trayendo una palabra normal, estabas trayendo una palabra de formación de Cristo en las entrañas del ser humano. Para que nuestra adoración sea una adoración en conocimiento real de un Dios que me salvó, haciéndose un ser humano, el Dios manifestado en carne. Para ser grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice en Hebreos 10:14, y en la ofrenda, en esa ofrenda de su cuerpo, nos santificó para siempre. Y en el versículo 14 lo sigue diciendo que era una santificación para siempre. ¿Cuánto nos trajo en esa cruz la adopción? Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos el motivo de la fundación del mundo, la Iglesia. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de la voluntad del Padre. Nacimos de su amor. Y si nacimos el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu, la esencia de alguien que quiere mostrar que tiene a Dios, no tiene que mostrar muchas cosas, tiene que mostrar una sola, la importante, el amor, la dulzura, la misericordia, la ternura, la gentileza, la generosidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tiene que mostrar ese Cristo sencillo, humilde, que lleva una palancana en la toalla y lava los pies a los discípulos. Ese Cristo que le escupen en la cara y no dice nada. Ese Cristo que le clavan ese látigo con 7 púas, le arrancan trozos de carne de su cuerpo en la flagelación, que muchos morían. He estado leyendo la historia un poco de la flagelación romana y bastantes no llegaban a la cruz, ni morían allí. Cristo llegó hasta el Calvario y allí nos liberó, nos salvó, nos santificó, nos adoptó hijos suyos el Dios Padre por medio de esa muerte, de ese Cristo Santo. Oh, cuánta gloria de Dios. Ese Dios Espíritu que le digo, Padre, y Él, aquí estoy. Levanto la mano y estoy en la presencia. Entonces, ¿qué son los ídolos mudos? Detrás se esconden los demonios. Para que la mentira borre la luz de la verdad. No puede. La verdadera luz de Dios no hay quien la apague. La esencia de la luz cristiana de Dios en las entrañas no puede apagarla nadie. Absolutamente nadie. Nos daba la gracia que estábamos en los tiempos de Nabucodonosor, en Daniel. El horno calentarlo 7 veces más,
porque no adoran a este Dios que ha hecho un ídolo que levantó una locura, que le dio. Los verdugos que tiraron amarrados, atados a los tres, ellos fueron muertos por el calor, porque lo calentaron 7 veces más de lo normal, de lo acostumbrado. Y llega el momento que se turba Nabucodonosor. Y dice, pero no hemos tirado 3, pero si hay 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor Jesús descendió. En esa forma que se manifestaba el ángel de Jehová y otros manifestó. ¿Por qué me dices mi nombre? Le dijo a la mamá de Sansón. Mi nombre es admirable. Y luego lo encontramos en Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sadrad, Mesach, salir. Ay, la sentencia queda borrada. Ese es el Dios presente. El fuego no le hace nada. La muerte no puede con él. Y suelto los dolores de la muerte, Dios Padre le levantó de los muertos y le hizo Señor y Cristo. ¿No les parece, hermanos, que la abundancia de tener a Cristo en el corazón, el privilegio de que se formen nuestras entrañas para que tengamos sus sentimientos, su generosidad, su nobleza, su sencillez, su dignidad? Gloria a Dios. Esto no lo comprendo, se va de fuera de mi mente. Hay otro texto por ahí, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas según su sabiduría y su conocimiento, y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por ellas debemos ser partícipes de su naturaleza divina. Se puede entender que la naturaleza del Dios Padre se arraigue en las entrañas, absorbe todas las tinieblas y todas las cizañas que el diablo ha puesto, y solo quede la semilla de la palabra eterna de Dios. Esa palabra que es espíritu y vida. Esa palabra que es lámpara a los pies y lumbrera al camino. Alumbra desde arriba como el sol y marca la senda donde debemos de andar. Esa palabra que Saulo se convierte luego en Pablo, el perseguidor de la iglesia, el apóstol y maestro de la iglesia de todos los tiempos. Y lo dice en Gálatas, en el capítulo 1, precisamente en uno de los versículos: y cuanto agradó a Dios Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. No dice la Biblia a mí, sería una fotografía. El que tiene a Cristo como una fotografía dentro no tiene nada. Está vacío, tiene solamente su yo. Revelar a su Hijo en mí. Aleluya. Y cuando Cristo, como he dicho en Efesios, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres ser lleno de toda la plenitud de Dios? Empieza adorando, orando, llorando, agradeciendo. Empieza amando a los hermanos de verdad, sin buscar nada a cambio. No usemos los púlpitos para buscar algún aplauso y alguna cosita más, que puede que se enfade el Señor. Vamos a dejar que Cristo haga lo que bien le parezca con nuestra vida. Barrer, no sé, fregar, poner un clavo en un banco, llevar un poco de agua, llevar una ofrenda a un pobre
Eso lo hicieron Bernabé y Pablo desde Antioquía. Llevaban de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo habló. Y ya voy a concluir. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Como mínimo 14 años, y me parece que son 3 más, se pasaron desde el camino a Damasco hasta que los llamó para la obra de Listra, Iconio y Derbe, que fueron las primeras iglesias, que son los Gálatas. Y concluyo con este texto. Gálatas 3:27. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo, está revestido. Un abrazo, hermanos míos. Os pido perdón por lo que ha pasado. Se ha roto el móvil que yo tengo, se ha estropeado. No tiene altavoz y se ha estropeado. Pero con el móvil de mi hijo he podido... Lo siento mucho, Vicente, de pasarme, pero te pido disculpas, por favor. Un abrazo. Te junto, te amo. Amo a todos mis hermanos. En eso conocen que sois mis discípulos, que os améis como yo os he amado. La rica bendición para todos. Digo unas palabras solamente. No sé si aún estará despierta la Tabita, pero Tabita y familia. La Tabita, os amo en el Señor. Dios está con vosotras, está claro. Y con toda la familia.